El milagro transformador del apóstol Felipe, revelaciones divinas en el desierto del plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo clamaba por dirección y esperanza en medio de la adversidad. La iglesia primitiva en Jerusalén crecía en fervor. El apóstol Felipe, un diácono lleno de fe y sabiduría, estaba en medio de este movimiento, proclamando el evangelio con valentía. Pero en un día marcado por la incertidumbre, el Espíritu Santo lo llamó a un viaje inesperado al desierto, un lugar que parecía representar la soledad y la prueba. Sin vacilar, Felipe obedeció. El sol ardía en el cielo y el polvo del camino se levantaba a su alrededor mientras avanzaba hacia lo desconocido. La desolación del desierto lo rodeaba, pero su corazón estaba lleno de la certeza de que Dios tenía un propósito más grande. El desierto, pensó Felipe, es solo un escenario donde la gloria de Dios puede ser manifestada. Mientras avanzaba, en otro lugar, un eunuco etíope, un hombre de dignidad y autoridad, viajaba en su carroza, meditando en las escrituras del profeta Isaías. Su expresión reflejaba la lucha interna, su búsqueda de significado era palpable. En ese instante, Dios, en su infinita sabiduría, dirigió la mirada de Felipe hacia la caravana del eunuco. Siguió la orden divina a pesar de las posibles barreras culturales y de estatus. Con valentía, se acercó. ¿Entiendes lo que lees? Fue la pregunta sencilla pero poderosa que rompió la barrera del silencio. La respuesta del eunuco no se hizo esperar. ¿Y cómo podré, si nadie me enseña? Este momento de apertura fue un regalo del cielo. Con el corazón palpitante, Felipe subió a la carreta y comenzó a compartir el mensaje del Evangelio, desenterrando las verdades ocultas en las palabras de Dios. Habló de aquel que fue como oveja llevada al matadero y cómo sus sufrimientos traerían salvación e iluminación al mundo. La narrativa de la redención resonaba en el corazón del eunuco. Su búsqueda frenética de la verdad se estaba encontrando con la revelación del amor divino. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó, mientras las aguas del desierto brillaban ante ellos como un símbolo de nueva vida. Conmovido, Felipe no dudó en sumergir al eunuco en el agua, sellando su relación con Cristo. Esa acción marcó un hito en la vida del eunuco, un paso de fe que transformó su existencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Justo después de este acto de fe, algo insólito ocurrió. Felipe, lleno de alegría, fue arrebatado por el Espíritu y desapareció de los ojos del eunuco, quien, de repente, se quedó solo, pero no vacío. Su corazón rebosaba de júbilo y preguntas. ¿Qué significaban estos eventos en el gran plan de Dios? La historia del desierto se convertía así en un testimonio viviente de que incluso en los lugares más solitarios, el poder de Dios se manifiesta de maneras inexplicables. ¿Cómo seguiría su vida en esta nueva fe? La transformación de su actitud y de su fe se había iniciado. Lo que parecía ser un final era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la obra redentora de Dios. La historia del apóstol Felipe nos invita a descubrir cómo, en nuestros propios desiertos, Dios orquesta encuentros con propósito, esperando que estemos listos para escuchar y seguir su llamado. Un destello de luz iluminó el corazón del eunuco cuando Felipe desapareció ante sus ojos. Sin embargo, su espíritu se encontraba mucho más ligero que antes. Viajando de regreso a su tierra natal, el eunuco meditaba en la nueva vida que había encontrado en la fe. La promesa de salvación que antes era un misterio ahora vibraba en su interior como un cántico de victoria. Mientras cruzaba los vastos desiertos que rodeaban Jerusalén, el eunuco no pudo evitar recordar las palabras de Felipe, que se entrelazaban con su meditación en Isaías. Cada verso parecía cobrar vida, porque no hay otra manera de ser salvo, excepto a través del nombre que está sobre todo nombre. Y así, en medio de la brisa cálida del desierto, ofreció a Dios su gratitud por la revelación que le había sido dada. Mientras tanto, Felipe, ahora en un lugar desconocido, se encontró en la ciudad de Azoto.
El Espíritu lo había llevado a un destino divino que aún no comprendía completamente. Sus pasos lo guiaron a lo largo de la costa, predicando en cada ciudad a la que llegaba. La noticia de su incursión y de los milagros que acompañaban su ministerio comenzó a correr como el fuego entre los pueblos. Un nuevo mensajero ha llegado, murmuraban las multitudes. El que ha sido tocado por el poder de Dios, Felipe, consciente de la obra que aún quedaba por hacer, predicó con gran fervor, compartiendo el mensaje de Cristo resucitado. En cada corazón que escuchaba, la fe era implantada como una semilla, dejando un legado de esperanza que perseveraría a través de los tiempos. Pero mientras sus labios proclamaban el Evangelio, su alma anhelaba saber cómo el Señor conectaría los destinos del eunuco y el suyo. Días pasaron, y las multitudes se unieron a Felipe mientras continuaba su viaje. Sin embargo, un anhelo creciente se despertó en él, un eco de lo que había dejado atrás. Su mente se llenó de preguntas sobre el eunuco, ¿cómo sería su vida ahora que había encontrado la verdad? Habría compartido su testimonio en su tierra natal, iluminando las sombras con la luz del Evangelio. En el corazón de estas interrogantes, la voz de Dios se hacía eco en lo profundo de su ser. El ministerio de Felipe no es solo en el desierto, sino en los corazones de aquellos que aún no conocen. Con cada palabra que espolvoreaba entre la gente, el Espíritu recordaba a Felipe que la obra de Dios no cesa en un solo encuentro. Su plan es un tapiz de milagros interconectados. Mientras las multitudes se reunían, un nuevo giro del destino se estaba tejiendo. En Etiopía, el eunuco regresaba a su hogar. En su corazón ardía un deseo poderoso de compartir la nueva luz que había recibido. Con la escritura abierta, estaba destinado a ser un embajador del reino, llevando la transformación del evangélico a todos los rincones de su tierra. La historia de Felipe y el eunuco se entrelazaba en el propósito divino, cada uno actuando según el llamado soberano de Dios. Y cuando regreses a tu nación, le fue revelado al eunuco en ese momento de profunda reflexión, serás un faro de esperanza. El plan de Dios se desplegaba, y no solo en los corazones de aquellos que escucharon a Felipe. Había un movimiento global en marcha que conectaría a naciones y corazones a través del sacrificio de Cristo. Mientras Felipe avanzaba, y el eunuco proclamaba, la obra redentora de Dios tomaba nuevas dimensiones. Así, a través de desiertos y ciudades, el eco del Evangelio resonaba. La transformación estaba en marcha, y lo que parecía un acto aislado de obediencia resultaría en un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Pero, más allá de las revelaciones de Felipe y el eunuco, una nueva pregunta surgía en el aire: ¿cuál sería el siguiente paso en el gran plan de salvación que solo el Creador podría orquestar? La respuesta aguardaba aún en el misterio de la providencia divina. A medida que el eunuco cruzaba las tierras áridas de Etiopía, su corazón ardía en fervorosa devoción. Cada día, recordaba el encuentro con Felipe y las verdades celestiales que resplandecían en su alma. ¿Quién es este Jesús?, preguntó a la lejanía en una de sus reflexiones. Sin embargo, la respuesta ya se había arraigado en su ser, y sabía que su misión era contar lo que había aprendido. La Escritura, que antes era un antiguo texto en una lengua desconocida, ahora le hablaba con claridad, revelándole secretos que guiarían su camino. Por otro lado, Felipe continuaba su ministerio en las ciudades costeras. El poder del Espíritu lo movía de un lugar a otro, donde su voz parecía resonar con la autoridad del cielo. Predicaba con tal fervor que las multitudes se agolpaban en torno a él, y no solo quienes creían sino también aquellos con corazones llenos de dudas. ¿Qué es la verdad?, preguntaban. ¿Cómo podemos hallar la salvación? Felipe, consciente de su papel en el cumplimiento de la profecía, respondía sin vacilación: la salvación se encuentra en el único nombre que puede salvar. Un día, mientras se encontraba en Cesarea, Felipe sintió una gran inquietud en su espíritu. El viento parecía susurrar secretos y un nuevo destino le aguardaba. En el silencio de su corazón, una voz resonó: levántate y ve al sur. Sin dudar, Felipe siguió el susurro, dejando detrás a aquellos a quienes había estado ministrando. «Oh, Señor», murmuró, «que me aguarda en ese camino». Mientras tanto, en Etiopía, el eunuco se convirtió en embajador del mensaje de luz, y las gentes de su tierra empezaron a murmurar sobre el extraño conocimiento que traía. Se detenía en plazas, en círculos de discusión, y con fervor, exponía las Escrituras. De la simiente de David ha brotado la esperanza.
El Salvador ha llegado. Las palabras del eunuco, ahora un mensajero de la fe, sorprendieron incluso a los sabios de su nación. Su voz resonaba con la verdad, y muchos se acercaban a escuchar. Sin embargo, en su corazón, aún había lugar para la angustia. ¿Cómo puedo enseñar a otros lo que no conocen?, se preguntaba en sus momentos de soledad. Y así, clamorosamente, invocaba a Dios por entendimiento. El cielo, en su infinita sabiduría, escuchó su súplica. Mientras Felipe continuaba su viaje guiado por el Espíritu, los corazones de los etíopes se preparaban para recibir la verdad que pronto llegaría. En una noche clara, el eunuco tuvo un sueño, en el que un ángel del Señor le decía: busca a aquel que te encontró y te mostró el camino. Él viene hacia ti para encender la llama de la revelación. El amanecer trajo consigo un aire de expectación. El eunuco se levantó más decidido que nunca. Un nuevo amanecer se presentaba en su vida y en la de su nación. Como si los hilos de la providencia se entrelazaran, Felipe, después de predicar en un mercado, sintió que sus pasos lo movían hacia un desierto, un lugar solitario pero lleno de promesas. Mientras se acercaba, ambas almas, separadas por paisajes y experiencias, estaban a punto de cruzarse de nuevo. Un encuentro divino inminente, planeado por el gran arquitecto del cielo. Mientras el eunuco esperaba, el corazón de Felipe palpitaba en anticipación. ¿Acaso en el plano divino de Dios, este encuentro no sería solo la culminación de un viaje, sino la génesis de un movimiento aún más poderoso? Y así, con la presencia de Dios en el aire, una inquietante pregunta surgió: ¿estaba el eunuco preparado para el siguiente paso en el gran plan de salvación que seguiría surgiendo desde las arenas del desierto hasta los confines de la tierra? La respuesta aguardaba en el misterio de su designio. Mientras el sol apenas comenzaba a arrojar sus primeros rayos sobre el vasto desierto, el eunuco se hallaba en un estado de creciente expectativa. Había sido guiado por el Espíritu a un lugar que parecía desolado, pero donde la presencia de Dios se sentía profundamente. Su corazón era un arco tenso, preparado para el desenlace de una historia escrita en los cielos. De pronto, entre la brisa caliente que soplaba, quedó atónito al escuchar el sonido distante de pasos que se aproximaban. Era Felipe, traspasando la arena con una resolución divina. En ese encuentro, los ojos del eunuco se llenaron de alegría, mientras un profundo reconocimiento iluminó su ser. Aquel era el mensajero que había cambiado su vida para siempre. «Hombre de Dios», exclamó el eunuco, corriendo hacia Felipe. «He estado esperando por ti, y siento que este encuentro tiene un propósito más grande de lo que yo mismo puedo comprender». Felipe, con una sonrisa llena de gozo, lo abrazó, sintiendo el calor de la chispa divina que encendía el corazón del eunuco. «El Señor tiene planes buenos para nosotros. Juntos, en este desierto, estamos en la maraña de su misterio», respondió, sabiendo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en el libro de la vida. Con un gesto, el eunuco invitó a Felipe a sentarse en su carroza. Allí, se desarrolló un diálogo entre dos almas, uno de los cuales había sido un buscador ferviente de la verdad, y el otro, un portador de revelaciones sagradas. «¿Por qué el sacrificio de un hombre puede ser la clave de nuestra salvación?», preguntó el eunuco, mientras señalaba las escrituras abiertas ante ellos. Felipe, lleno del Espíritu, comenzó a revelar las profundidades de la profecía cumplida. «El siervo sufriente de Isaías, del que leíste, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En su muerte y resurrección, la luz del mundo resplandece, y en él hay vida eterna». Mientras Felipe hablaba, la caravana de entendimiento avanzaba. Lo que antes había sido un texto suelto en la mente del eunuco ahora se entrelazaba como un mosaico en su corazón. Los ojos del eunuco se unieron en lágrimas de asombro y gratitud. «¿Y me puedes bautizar?», preguntó con fervor, sintiendo un ardor ilimitado por seguir al Salvador que había transformado su vida. Felipe, guiado por el Espíritu, vio un cuerpo de agua a la distancia. «Sí, es aquí mismo. La obediencia comienza en el agua del bautismo», dijo con determinación. Mientras se acercaban al arroyo, la sombra de la gloria se posó sobre ellos. Con el agua reflejando el cielo, el eunuco se sumergió junto a Felipe. Este acto era un símbolo de su nueva vida y el inicio de un camino lleno de aventuras ministeriales. Al salir del agua, el rostro del eunuco brillaba. Había encontrado no solo un nuevo propósito, sino una familia en Cristo,
un vínculo eterno que atravesaría barreras culturales y geográficas. En el instante en que emergieron, Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar, un acto poderoso que dejó al eunuco contemplando en el aire un susurro. Él había recibido del cielo lo que necesitaba, y con su corazón lleno, emprendió el regreso a su tierra. La chispa de la fe fluía en él como un claro río de vida, y el eunuco entendió que su misión había comenzado verdaderamente. No solo había encontrado la verdad, sino un mensaje que llevar al mundo entero. Con cada paso hacia su hogar, en su alma resonaba la promesa de Dios, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sin embargo, un eco de sus pensamientos seguía reverberando en su corazón. Si Felipe fue llevado así, ¿qué otros misterios aguardaban en los caminos del Señor? Mientras cruzaba las tierras de su país, una visión poderosa se dibujaba en el horizonte, un pueblo, aún dormido en la oscuridad, que prontamente despertaría a la luz del Evangelio. La aventura apenas comenzaba y el eunuco estaba listo para ser el faro de esperanza en el vasto horizonte de su nación, pues Dios tenía más que revelarle, y el plan soberano apenas se estaba poniendo en marcha. Mientras el eunuco avanzaba por el ardiente camino, su corazón palpitaba con una expectativa ferviente. La revelación que había recibido en el desierto no solo había cambiado su vida sino que también encendía una llama dentro de él. En su mente resonaban las palabras de Felipe, y no podía esperar para compartir la buena nueva con aquellos que había dejado atrás. Caminando a lo largo de la carretera, el eunuco recordó las escrituras de Isaías y cómo cada palabra había penetrado en la profundidad de su ser. He aquí, el siervo sufriente murmuraba para sí mismo. Aquella verdad fresca y viva formaba un eco en su alma, revelando que el sacrificio de Cristo no era solo una historia antigua, sino el corazón de una nueva realidad. La pasión por el Evangelio llenaba su pecho, y se proponía, con cada paso, ser un mensajero de esperanza. Al llegar a su ciudad, el eunuco se encontró con el bullicio de un mercado. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Con valentía, se aproximó a un grupo de personas que discutían animadamente. «Pueblo», gritó, llamando su atención. «He encontrado al Salvador. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ha venido para liberarnos. En él, las cadenas de la oscuridad han sido rotas, las miradas se tornaron hacia él, algunas llenas de confusión, otras con curiosidad. ¿Eres tú, un eunuco, un parte de nosotros, quien trae esta palabra?», preguntó uno de los mercaderes, levantando una ceja. Sin dejarse amilanar, el eunuco asintió. «No es mi estado lo que me definiría. Es el Espíritu de Dios quien ahora habita en mí. Y con él, hay un llamado para todos». Mientras hablaba, recuerdos de la enseñanza de Felipe danzaban en su mente. Él nos mostró que, aunque éramos esclavos del pecado, Cristo ofreció su vida en rescate por nosotros. A través de su sacrificio, todos somos bienvenidos a su familia. Las palabras comenzaron a resonar en el corazón del pueblo, sembrando la semilla de la fe. Cuando la multitud comenzó a murmurar, algunos se sentían desafiados, otros intrigados. El eunuco tomó un respiro profundo y continuó. La promesa de Dios no conoce fronteras, y su amor trasciende toda cultura. Él quiere que cada uno de ustedes conozca la verdad que libera. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por una figura en la multitud, un viejo sacerdote, quien desafiantemente exclamó: «¿Cómo puede un eunuco, quien no tiene parte en la congregación, enseñar sobre la gracia de Dios? Tú, que has sido excluido, ¿cómo puedes ser el portavoz de la voz divina?». Una fría tensión recorrió el aire. El eunuco sintió el peso de las palabras desafiante, pero en su interior ardía una fe inquebrantable. «Yo no les traigo mis palabras, sino las de aquel que resucitó y venció la muerte. Aún el que es menospreciado puede ser levantado para llevar el mensaje de amor», respondió con firmeza. En ese momento, la luz del Espíritu Santo brilló a través de las tinieblas que rodeaban su corazón. Los murmullos crecían en la multitud, y algunos comenzaron a sentir el tirón de lo divino en sus almas. Era un momento decisivo, un eco de la preparación divina que resonaba en la historia de la salvación. En medio del estruendo, una voz penetrante habló desde las sombras. Dijo el Señor: «De todo pueblo, tribu y lengua, llamaré a aquellos que están lejos de mí». El eunuco se volvió, y en su corazón supo que esa voz procedía de la misma presencia de Dios.
un recordatorio de que la obra del Espíritu se estaba expandiendo, mientras el pueblo comenzaba a agitarse, en sus corazones se gestaba la posibilidad de un despertar. Sin embargo, el eunuco supo que había más por venir. Dios tenía un plan soberano, un propósito más grande que simplemente su testimonio. Cuando miró al cielo, preguntándose sobre su futuro y su misión, recordó las palabras de Felipe: hay más por revelar. La atmósfera se cargó de una expectación vital. En su espíritu, el eunuco percibía que las puertas de la revelación se estaban abriendo, y que aún había misterios en el camino por delante. ¿Qué otra obra tiene Dios preparada para aquellos que buscan? ¿Quién más será llamado a la luz? Se preguntó en su alma. Así, en un instante antes de su proclamación final, las promesas del cielo resonaban: porque he aquí, me construiré un pueblo que conocerá mi nombre y será trazado por mis manos. El eco del propósito divino aún resonaba, sugiriendo que la verdadera aventura del Evangelio solamente estaba comenzando. En aquel momento electrizante, el eunuco sintió la presión de la multitud que lo rodeaba, con corazones ansiosos y miradas expectantes. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, el murmullo de las voces era como un canto, una invitación a trascender las barreras que la sociedad había levantado. Se proponía hablar con más fervor que antes, sabiendo que el mensaje que llevaba no era suyo, sino del Altísimo. Amados hermanos, comenzó nuevamente, su voz resonando con el poder del Espíritu. ¿Acaso no está escrito: he aquí, yo hago algo nuevo, no lo conocéis? Isaías 43:19. Jesús ha llegado a romper las cadenas de la exclusión, y ahora nos invita a todos a ser parte de su familia. Los ciegos verán, los sordos oirán, y los que han sido rechazados por la sociedad encontrarán un lugar en su corazón. Un susurro de asombro recorrió la multitud, mientras algunos comenzaban a murmurar sobre la promesa de la redención. Entre ellos, el sacerdote, desafiando su autoridad y fe, replicó con voz intensa: pero, ¿cómo puede el conocimiento y la dirección de Dios estar en un eunuco? Las Escrituras dicen que no pueden entrar en la congregación del Señor quienes son así. Deuteronomio 23:1. El eunuco, sintiendo la presión del desafío, respondió con un fuego renovado: te digo que en Cristo, nuestra carne no nos define. No importa el pasado, todo queda atrás. El que tiene el Hijo tiene la vida, y esto es para todos nosotros. La verdad se da a conocer para que vivamos en libertad, no en condenación. Las palabras provocaron un temblor en el aire. La multitud comenzó a moverse inquieta, el desafío colectivo era palpable. Algunos comenzaron a inclinar sus corazones, sintiendo que el llamado de Dios resonaba en sus vidas. El eunuco se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo, un despertar espiritual que finalmente podría derribar las viejas estructuras del miedo y el rechazo. Fue entonces que una luz brillante descendió del cielo, e iluminó el rostro del eunuco. Era como si la gloria de Dios misma se revelara ante los presentes, entonando en sus corazones un eco de verdad divina. Hay poder en el nombre de Jesús, proclamó el eunuco, no son nuestras diferencias las que nos separan, sino la falta de comprensión de su amor. El bullicio de la multitud se transformó en un murmullo reverente mientras la presencia divina llenaba el aire. Los corazones de muchos estaban rehabilitados, los obstinados comenzaron a ceder. Una mujer del fondo, tocada por el mensaje, levantó su mano: yo creo. Yo quiero conocer a este Jesús del que hablas. El eco del clamor se expandió por el mercado. Los corazones se abrían, las cadenas del pasado caían, y un nuevo amanecer se asomaba en medio de la oscuridad. Era el inicio de un movimiento divino, justo cuando la multitud comenzaba a orar, y algunos se acercaban en busca de sanación y restauración. El eunuco sintió que el Espíritu Santo lo impulsaba a compartir un último mensaje fuerte y claro. En este día, se cumple la promesa de Dios. Él dice: no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La explosión de alegría y fe llenó el espacio. Anhelos de un nuevo entendimiento, estallaron como un torrente de adoración. El eunuco vio, en ese momento, el cumplimiento de lo que había oído. El plan soberano de Dios empezaba a tomar forma ante sus ojos, pero el cielo aún guardaba secretos. Mientras la multitud clamaba,
el eunuco sintió que el viento soplaba sobre él, trayendo consigo un mensaje aún mayor. Una voz clara resonó en su corazón: aquello que tú ves hoy es solo un destello de lo que tengo reservado. Prepárate, porque el Evangelio se expandirá más allá de tus sueños. Se preguntaba en su corazón qué significaría eso. Un misterio se desplegaba en su alma, dejando la promesa de que había mucho más por venir en el plan divino. ¿A dónde lo llevaría ese nuevo llamado? Mientras la multitud se dispersaba, aún atónita por las palabras del eunuco y la gloria que había descendido sobre ellos, un peso sagrado se posó sobre el corazón del eunuco. El eco de su mensaje resonaba en sus pensamientos como un estampido de truenos en la distancia. Mientras miraba a su alrededor, no podía evitar sentir que era un nuevo comienzo, no solo para él sino para todos aquellos que le habían escuchado. De repente, un mensajero celeste apareció ante él, con un brillo resplandeciente que parecía absorber la luz misma. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Allí encontrarás lo que has estado buscando, le instruyó el ángel, su voz firme y llena de autoridad. El eunuco sintió que el mensaje lo atravesaba, revelando una misión que no había anticipado. Recordando las palabras de Isaías, se levantó con la resolución de seguir aquel mandato divino. En su corazón ardía una llama viva, un deseo de ver cómo se expandiría el Evangelio más allá de lo que había soñado. Mientras emprendía su camino hacia el sur, el desierto se extendía ante él. Sentía el calor abrasador del sol que reflejaba su estado interno de transformación. A cada paso, las palabras del ángel reverberaban en su alma, y el espíritu le instaba a estar preparado. El tiempo está cerca, decía, la obra de Dios seguirá manifestándose y tú serás parte de esto. Mientras se adentraba en el desierto, vio a lo lejos una figura aprovisionándose de un carro. Era un hombre majestuoso, un oficial de gran renombre, cuya vestimenta real delataba su posición elevadísima. El eunuco, según la orden dada, se acercó al carro y visualizó al hombre leyendo las escrituras. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó, encontrando sus palabras impregnadas de la autoridad del cielo. El oficial se detuvo y, con la expresión confundida que llevaba en su rostro, respondió: ¿y cómo podría hacerlo si nadie me guía? En ese momento, el eunuco comprendió que no solo iba a ser un portador de la palabra, sino un guía en el camino hacia la verdad revelada. Con fe renovada, subió al carro y comenzó a enseñarle acerca de Jesús, revelando cómo había cumplido todas las profecías y la promesa de salvación. Cada versículo que compartía era como una chispa divina que iluminaba la oscuridad del corazón del oficial. Este, lleno de avidez, escuchaba con atención, su espíritu siendo tocado por la urgencia del mensaje. Al llegar a un lugar donde había agua, el oficial preguntó: «¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado?». El eunuco, sabiendo que el poder de la decisión reside en el corazón, le respondió: «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado». «Creo que Jesús es el Hijo de Dios», contestó el oficial, su voz temblando de emoción. El eunuco, entonces, lo llevó hasta el agua, y allí, en el desierto ardiente, el poder de Dios fue evidente. Al sumergir al oficial, los cielos estallaron en júbilo, y el Espíritu del Señor se movió, llevándose el alma del eunuco hacia nuevas alturas. Mientras los dos emergieron triunfantes, el eunuco, ahora con el corazón lleno de esperanza, entendió que esto era solo el principio. Pero esas profundas revelaciones aún lo acompañaban. Esto es solo una señal de lo que sigue. La promesa de Dios está en marcha. Prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en lugares que nunca imaginaste. Y así, el eunuco regresó a su hogar, llevando consigo no solo el mensaje del Evangelio, sino también una profunda revelación: la obra del Paráclito estaba solo comenzando. La misión de expandir el reino de los cielos apenas había comenzado. Más de la poderosa mano de Dios estaba por venir. Mientras el eunuco se alejaba, con el corazón inflamado por la verdad, Felipe, el apóstol, fue arrebatado en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en Azoto, un pueblo costero, donde el susurro del mar armonizaba con su asombro. Aquello no era una simple travesía, sino el cumplimiento de la promesa de Dios en acción. Era el mismo espíritu que le había guiado, llevándolo de un lugar a otro con un propósito divino. La brisa marina traía consigo murmullos de alabanzas. En cada paso, Felipe sentía la urgencia de proclamar el Evangelio.
La gente de Azoto lo recibió con miradas curiosas, y él, con el fuego de su experiencia con el eunuco, comenzó a compartir lo que había sucedido en el desierto. Su voz resonaba con la certeza de haber presenciado un milagro: Jesús es el Cristo. Él ha venido para salvar a todos los que creen. A medida que el día se desvanecía, el pueblo se aglomeró alrededor de él. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se sintieron atraídos por la llama de esperanza que ardía en el corazón de Felipe. No era solo un relato, era una gloriosa revelación. Con cada historia que compartía, el eco del Espíritu tocaba las almas presentes, y muchos experimentaron un renacer, como si, de pronto, la luz del cielo hubiera iluminado sus oscuras existencias. Mientras Felipe predicaba, el cielo parecía responder. Nubes oscuras se congregaron, y un viento fuerte comenzó a soplar. Aquello no era un presagio de tormenta, sino un signo de la presencia divina. Felipe, consciente de la manifestación del poder de Dios, levantó su voz aún más: no temáis, que el amor de Dios está aquí, y su promesa se cumple entre nosotros. Aquel atardecer, los que escuchaban comenzaron a sentir un profundo sentido de convicción. Algunos lloraban, otros se postraban, y la atmósfera se llenaba de arrepentimiento y fe. En medio de aquel avivamiento, Felipe dio gracias a Dios por el eunuco, quien sin saberlo había abierto un camino, un puente entre los reinos. Justo en ese instante, el Señor le reveló otra misión. Felipe, ve hacia el norte, pues allí hay ciudades que esperan. La urgencia hacía eco en su corazón. ¿Cuántas almas más deben ser liberadas?, pensó, mientras atravesaba el pueblo en constante acción. De repente, una figura se apareció ante él, un simple pastor con cara cansada y ojos profundos. ¿Has visto al Mesías?, preguntó con anhelo. Las palabras crearon un silencio pesado. Felipe, lleno de compasión y con la voz gloriosa, respondió: he visto al Señor, y conocerás su amor a través de él. La noche se acercó, y mientras la luna comenzaba su ascenso, Felipe compartió acerca del agua viva. Aquel pastor, anhelando la esperanza, abrió su corazón y lo llevó a la fuente de la verdad. El pueblo, revitalizado, estaba en un momento de espera. La verdad estaba en sus corazones, y su deleite por las enseñanzas de Felipe era palpable. Pero del cielo, un manto de gloria descendía, recordando que esto era solo el comienzo. Felipe miró hacia arriba, sintiendo la emoción que desbordaba de su ser, y comprendió que había llegado el tiempo para la gran revelación. Mientras las estrellitas iluminaban el firmamento, una voz del cielo resonó y dijo: así como Moisés fue enviado a Egipto, Felipe será enviado a las naciones. Las puertas están a punto de abrirse, y con estas palabras, la noche se llenó de anticipación. Lo que estaba por venir no solo cambiaría el destino de muchos, sino que revelaría un misterio oculto en las Escrituras. Lo que Dios había hecho con el eunuco y lo que Felipe iba a hacer sobre un eco aún mayor en la historia de la redención, cumpliendo así lo que estaba escrito: las naciones vendrán a tu luz. Así, Felipe se preparó para una travesía más allá de sus sueños, abarcando el vasto horizonte del plan soberano de Dios. Oh, el poder de Dios es eterno y sus caminos son misteriosos. Había llegado el momento para la promesa de Dios. Mucho después de que la voz celeste proclamara la misión de Felipe, la noche en Azoto comenzó a desvanecerse con la luz del alba. Felipe se encaminó, guiado por el Espíritu, hacia la aldea de Cesarea, donde lo esperaba un nuevo destino lleno de propósitos divinos. En su corazón aún resonaban las alabanzas del pueblo, y cada paso lo acercaba más a la realidad del llamado que llevaba consigo. Mientras caminaba por el camino, el manto del nuevo día se desplegaba ante él, revelando una creación que soñaba con el toque milagroso del Salvador. Olas de luz danzaban sobre las aguas, reflejando la esperanza que ahora brotaba en cada corazón que había tocado. Sin embargo, en el fondo de su ser, Felipe sentía un rugido de incertidumbre. La tarea que tenía por delante era monumental. De repente, el silencio fue interrumpido por el llamado de un hombre, un oficial del reino de Herodes, que se acercaba velozmente. Su rostro estaba marcado por la aflicción. «Oh, apóstol de Cristo, ven a ayudarme. He perdido a mi hijo, un joven de fe y pureza. La enfermedad se ha llevado su vida y yo estoy sumido en la desesperación. He oído de tus milagros y he sido guiado hacia ti». La mirada de Felipe se suavizó al escuchar el dolor en la voz del hombre.
No temas, hermano, pues al Señor le place restaurar, dijo con una confianza que solo proviene del conocimiento divino. Juntos, se dirigieron hacia la casa del oficial, donde la madre del joven esperaba, ahogada en lágrimas, su fe en el único Salvador a punto de ser puesta a prueba. Al llegar, la atmósfera cargada de lamento fue un fuerte contraste con la añadida luz que Felipe traía consigo. Las manos de la madre se aferraban a la almohada donde su hijo había reposado, y la tristeza moraba en sus ojos. Pero Felipe, lleno del poder del Espíritu, se acercó al joven, gravemente enfermo, y vio la sombra de la muerte acompañándolo. En el nombre de Jesucristo, proclamó Felipe con firmes convicciones, levántate y vive. En ese instante, la habitación fue inundada con una profunda calma. La vida brotó del cuerpo del joven como un río que se desborda, y al instante sus ojos se abrieron, llenos de luz y vida, asombrando a todos los presentes. La madre, que había estado frágil y quebrantada, volvió a respirar, su fe renovada en el Dios de lo imposible. Las lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de alegría y alabanzas, mientras la noticia de este milagro reverberaba en el aire. Muchos se reunieron a las afueras de la casa, testigos de la gloria de Dios que se manifestaba en aquel acto de misericordia. Bendito sea el Dios de Israel. Este es el tiempo de señales y maravillas, clamó Felipe, mientras su corazón latía en resonancia con el propósito divino revelado. Sin embargo, mientras los aplausos de la multitud llenaban el aire y los corazones se elevaban en adoración, una sombra oscura se cernió sobre el horizonte. Los fariseos de Jerusalén, al enterarse de los hechos, empezaron a tejer planes para detener la obra del Señor. Un temor sutil se arraigó en el corazón de Felipe. ¿Qué será de mí y de esta obra?, se preguntó, sintiendo un fuerte llamado que aún no podía comprender del todo. Pero al mismo tiempo, la voz del Espíritu le susurró, no temas, pues así como levanté a este joven, levantaré un pueblo. Recuerda las palabras proféticas, a muchos de los que están en las tinieblas, iluminaré con la luz de mi verdad. Con ese nuevo aliento, Felipe comprendió que su misión apenas comenzaba. Ante él se abrían caminos aún no recorridos, y un propósito mayor se vislumbraba en el horizonte. Dios lo estaba preparando para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de muchos. Había llegado el momento para que el misterio del amor de Cristo fuera desplegado, y así, en medio de las alabanzas, Felipe levantó su mirada al cielo. Dios había prometido difundir su luz entre las naciones, y Felipe sería uno de sus portadores. La revelación estaba más cerca de lo que suponía, y en su corazón resonaba esta verdad: las puertas de la salvación estaban a punto de abrirse aún más, y las naciones estaban listas para recibir lo que Dios estaba preparando. Con fe renovada y la luz de la esperanza brillando en su ser, Felipe tomó la senda que lo llevaría a nuevas ciudades, lugar de promesas y revelaciones que estaban por llegar. La historia de redención estaba cobrándose vida, y un nuevo capítulo se acercaba para desarrollarse ante la mirada compasiva del Creador. El cálido sol del nuevo día iluminaba el camino mientras Felipe continuaba su travesía hacia Cesarea, su corazón lleno de la gloria de lo que Dios había manifestado. Aunque la alegría de la muerte resucitada del joven todavía resonaba en sus oídos, algo en su interior le decía que la obra del Señor requería aún más fe y más acción. Mientras avanzaba, el viento suave acariciaba su rostro, como un susurro de ecos celestiales. Un sentimiento de urgencia se apoderó de él, y sabía que el Espíritu Santo estaba trabajando, guiando cada paso hacia el destino que Dios había preparado. En su mente, imágenes del precedente encuentro con el eunuco danzaban, y comprendía que su misión no solo era una serie de eventos aislados, sino parte de un tejido divino más amplio. Al llegar a Cesarea, el bullicio de la ciudad lo recibió con el mismo ardor que sentía en su corazón. En cada esquina, hombres y mujeres hablaban, discutían y compartían historias de sus vidas. Felipe se dirigió a una sinagoga, lugar donde la enseñanza de la ley y los profetas resonaba de manera poderosa. El rabino le dio la bienvenida, y pronto la noticia de su llegada se esparció como el fuego en la leña seca. ¿Eres tú, Felipe, el que ha traído la luz a muchos?, preguntó un anciano con ojos sabios. Felipe, sintiendo la calidez de las palabras, afirmó: no soy más que un siervo, pero he visto al Señor y sus maravillas. Así, comenzó a hablar, su voz resonando con la verdad del Evangelio.
Compartió la historia del eunuco, como un prodigio de la salvación, revelando cómo Dios había cruzado barreras para llevar la esperanza a un corazón que había buscado por mucho tiempo. Mientras los oyentes prestaban atención, en el fondo de la sala, un grupo de fariseos observaba con desdén. Sabían de la operación del Espíritu en los corazones, pero se aferraban a las tradiciones que tanto habían fomentado. Uno de ellos, el más anciano entre ellos, se levantó y dijo con voz despectiva: ¿Cómo puede este hombre, a quien poco conocen, predicar lo que no ha sido enseñado por nosotros? Felipe sintió el desafío, pero no fue vencido. Su corazón ardía con el mensaje que había recibido. La verdad no proviene del hombre, sino de la revelación de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su deseo es ver a todos libres. Las palabras fueron como un eco poderoso que llenó la sala. Algunos corazones comenzaron a ablandarse, pero otros se endurecieron. En medio de la tensión, Felipe se sintió llamado a orar. Cerrando los ojos, pidió por la guía del Espíritu. Fue entonces que recibió una visión, una multitud ansiosa por escuchar el mensaje de salvación, y en el centro, una figura que representaba a las naciones, pueblos que aún vivían en la oscuridad. Su corazón se aceleró al ver el gran plan de Dios desplegarse ante él. Había más por venir. Justo cuando el rabino iba a intentar silenciarlo, el Espíritu Santo le dio a Felipe el claro discernimiento de su propósito. Vino el día de la revelación. Las puertas se abrirán, y aquellos que antes no conocían a Dios vendrán. No solo para recibir, sino para ser enviados como embajadores de la esperanza. Los murmullos de la multitud continúan resonando en la sala, pero el mensaje de Felipe fue un faro en la tormenta. Lo que comenzó en el desierto se expandirá. Así como yo, cada uno de ustedes está llamado a llevar esta luz a las naciones. Recuerden las palabras de Isaías: a la luz de su esplendor, caminarán las naciones. Las palabras calaron hondo, y muchos comenzaron a contemplar el significado de la revelación. Pero un murmullo inquieto del fariseo mayor llenó la habitación, haciendo que el ambiente se arremolinara en incertidumbre. Esto no puede ser. El camino hacia la salvación está limitado a nuestras reglas. Felipe, confiando plenamente en la dirección divina, replicó: la obra de Dios no se detiene ante los hombres. Él llama a todos, y su amor no conoce límites. El anciano fariseo quedó menospreciado, pero no sin antes declarar un reto. ¿Realmente piensas que las naciones te escucharán, y que tú, un eunuco, serás su guía? Con sus corazones cargados de atención, la multitud se vio atrapada entre la incredulidad y la esperanza. Felipe sintió cómo las palpitaciones en su pecho resonaban con la energía del poder del Espíritu, e inmediatamente, en su interior, sintió que la revelación debía continuar. No soy más que un mensajero, repetía. Así como la lluvia cae de lo alto y trae vida, así también la palabra de Dios se derrama sobre todos. Y en esta tierra, hay un deseo de resplandecer. Hoy, un nuevo capítulo inicia, y aunque algunos se oponen, la luz arderá con mayor fuerza. Amén, que la gloria de Dios se manifestará en nosotros. Aquel grito resonó en los corazones que estaban dispuestos a recibir. La multitud comenzó a inclinarse hacia el mensaje, mientras la fe se encendía como un fuego en los corazones, pero justo en ese instante, el anciano se volvió hacia sus compañeros y, con un frío tono de resentimiento, susurró: no podemos permitir que esto continúe. Si ellos son liberados, perderemos el control. Felipe miró al anciano, y un escalofrío de profunda tristeza lo envolvió. Pero, en su espíritu, sabía que a medida que la oposición aumentara, también lo harían las victorias del Creador. La gloriosa vislumbre de lo que Dios tenía reservado estaba a punto de ser revelada. En el fondo de su ser, sintió que la batalla apenas empezaba. ¿Qué misterios estaban aún por desplegarse en el vasto horizonte del plan soberano de Dios? La respuesta esperaba: el camino de la revelación divina apenas comenzaba a trazarse.